Presidencial del Partido Socialista, del PPD y del MAS, Michelle Bachelet, presentó al equipo de profesionales que va a elaborar una propuesta tributaria para financiar el énfasis educacional que tendría su eventual gobierno. En la oportunidad, Bachelet dijo que su reforma es estructural y no una reformita. Nosotros aquí estamos apostando a una reforma en serio, a una reforma profunda, en serio, comprensiva, que tenga todos los niveles. Y acá no vamos a entrar hoy día a la discusión de cuáles pueden tener los efectos. Discutamos sobre los efectos cuando presentemos cuál va a ser la propuesta tributaria, pero soy una gran convencida que si nosotros no asumimos la educación en serio, es una reforma estructural y no una reformita, lo que nos va a pasar es que incluso desde el punto de vista del crecimiento que preocupa tanto a los sectores que usted menciona, no vamos a tener ninguna posibilidad de seguir desarrollándonos armónicamente y creciendo como país. Bueno, ¿y quién lidera el grupo? Es el ex director de presupuesto Alberto Arenas, quien está con nosotros en CNN Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Mónica Daniel. Me gustaría saber, como principio genérico, antes de ir a cosas más específicas, ¿los impuestos son una forma en sí misma, una de las formas de generar mayor igualdad, o son las políticas sociales que se financian a través de esas reformas tributarias las que generan igualdad, o todas las anteriores? A ver, mira, la reforma tributaria es un instrumento. Efectivamente, las reformas tributarias como instrumentos en general estudian la administración tributaria, generar ingresos permanentes en el Estado y están relacionados con el concepto de darle sustentabilidad a las políticas públicas. Ahora, la reforma tributaria también puede tener como objetivo, o la estructura tributaria puede tener como objetivo de generar equidad tributaria. Y en ese sentido, generar antes o después de impuestos si hay mayor o menor distribución de ingresos. ¿Qué nos pasa en Chile, Mónica? Que en nuestra estructura tributaria, después de impuestos, la distribución empeora. O sea, ahí hay un tema. La desigualdad empeora, claro. La distribución de ingresos empeora. Y por tanto, ahí hay un tema de estudiar la estructura tributaria para justamente hacerse cargo de aquello. Vamos a ir desglosando de a poco eso, pero antes de eso, ¿de qué magnitud va a ser esta reforma tributaria? Se ha filtrado 4.600 millones de dólares. ¿Hay alguna magnitud que nos pueda contar? Mira, es la pregunta más recurrente que me han hecho hoy día. Siento no ser original, pero es necesaria, muy necesaria. Espero que No, mira, el punto de fondo es el siguiente. Yo creo que efectivamente hay una ansiedad importante cuando uno escucha, digamos, hoy día a la presidenta anunciar una reforma tributaria que vaya de la mano con una reforma estructural de la educación. Compromisos que se generan en el Estado, digamos, de la protección social. Ingresos permanentes para financiar y hacer sustentables esas políticas. Es absolutamente obvio, natural que la pregunta sea, bueno, ¿de qué tamaño hacer? ¿Cuáles van a ser los impuestos? ¿Cuál va a ser la estructura? Y la respuesta obvia es que el trabajo ha comenzado hoy día, digamos, en este equipo de reforma tributaria, y nosotros vamos a hablar a través de un documento que va a estar aproximadamente a finales de mayo. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Sí hay criterios muy concretos de esta reforma, criterios que tienen que ver con darle sustentabilidad a las políticas públicas, en especial aquellas de protección social, la reforma educacional y otras de la protección social. Y la segunda, la que te mencionaba en un principio, una orientación básica que nos ha entregado la presidenta que tiene que ver con la equidad tributaria. Es decir, que el sistema tributario también genere o enfrente de la desigualdad, es decir, enfrente y genere una mejor distribución del ingreso. Y en ese sentido, esta no es un ajuste, no es una modificación tributaria, es una reforma tributaria de verdad, porque efectivamente para darle sustentabilidad, no por una administración, por ejemplo, por las próximas 4 décadas, a lo que van a ser los cambios que estábamos pensando, digamos, en educación, básicamente estamos pensando en una reforma tributaria. Y en ese encargo, cuando se habla de que esto es una reforma y no un ajuste, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se define un ajuste tributario y cómo se define una reforma? ¿Es una cosa de magnitud? ¿Desde cuántos miles de millones de dólares para arriba es reforma y no es ajuste? Déjame darte un ejemplo, y esto básicamente lo podemos ver en las clasificaciones que hace la OECD, hacen organismos multilaterales. Un ajuste tributario básicamente no cambia la estructura, digamos, del sistema tributario. Un ajuste o modificaciones tributarias puede traer, digamos, cambios transitorios en la administración tributaria de los ingresos, digamos, que recibe, por ejemplo, el fisco, y no permanente. Por ejemplo, en el volumen, el año pasado en Chile se hicieron ajustes tributarios que fueron en torno a 0,2, 0,3 puntos del PIB. Algunos cambios eran transitorios, otros cambios eran permanentes. Algunos criticábamos a veces que aquellos
aumentos que cuando subían los impuestos eran transitorios, digamos, pero cuando bajaban eran permanentes. Entonces, cuando uno veía los efectos en régimen, eran bastante disminuidos. Y por tanto, por eso uno hablaba allí que habían modificaciones o ajustes tributarios. Aquí, derechamente, lo que nosotros estamos hablando es de una reforma tributaria que se haga cargo de la reforma estructural educacional y adicionalmente también se haga cargo de aquellas otras materias en protección social que se van a ir anunciando en torno a la Para hacerse cargo de eso, ¿esta tendría que ser la reforma más grande que se haya hecho desde la vuelta de la democracia en Chile? La magnitud, me estás preguntando lo mismo que Mónica, de otra manera. La magnitud lo vamos a entregar en su debido tiempo. La construcción del programa tiene que ver con escuchar a la ciudadanía, tiene que ver con escuchar a los expertos, también tiene que ver con escuchar al mundo político, y esa respuesta va a venir a su debido tiempo. Lo que sí te quiero decir, que va a ser una reforma tributaria de verdad, porque enfrentar el desafío de la calidad, enfrentar el desafío de tener, digamos, efectivamente, digamos, un sistema educacional que se haga cargo de la desigualdad que hoy día vemos en el sistema educacional y en otras áreas de la protección social, amerita en Chile una reforma tributaria de verdad. Un par de cosas genéricas antes de ir a lo específico sobre el sistema tributario nacional. ¿Qué le puede decir Andrés Alamán, que sostuvo que una nueva reforma tributaria, usted va a decir esta es una reforma y no un ajuste, que una reforma tributaria va a afectar el crecimiento económico del país y el empleo? Mira, básicamente diría lo siguiente de forma muy tajante y muy directa. En Chile, digamos, y en otros países del mundo desarrollados a nuestro nivel de ingreso, las reformas tributarias no generan, y no han generado en Chile, y no generan en otros países esos efectos. Estos argumentos los hemos escuchado hace muchos años. Yo recuerdo el periodo de Patricio Aylwin, que cuando se hizo una reforma tributaria venían los mismos argumentos. Entonces, yo te diría que están lejanos a los efectos propiamente tal que se debaten, digamos, en el área macroeconómica o finanzas públicas. ¿De qué se esa crítica entonces? Yo creo que estamos en un periodo de elecciones. Pero hay algún límite, ¿no? Porque está bien, depende cuánto se suban los impuestos y se afectan al crecimiento económico, porque en algún momento lo llegará a afectar, ¿no? Habrá un debate, Daniel. ¿Sí? Habrá un debate respecto de cuál es la carga tributaria que tiene Chile. Habrá un debate respecto de compararse con otros países en desarrollo cuando tenían el mismo nivel de ingresos. Tengo el convencimiento de que en Chile podemos tener, digamos, una carga tributaria sin que eso afecte el crecimiento. Vamos a los temas específicos. En Chile, los más ricos, los que tienen mayores ingresos, ¿pagan muy pocos impuestos hoy? Lo que algunos estudios técnicos dicen claramente es que después de los ingresos, la distribución del ingreso no mejora. Después de impuestos, la distribución de ingresos no mejora. Es más, en algunos estudios empeora. Déjame decirte que cuando uno analiza los países de la OCDE, países desarrollados en el mundo, eso no ocurre. Después de impuestos en general, la distribución de ingresos mejora. Y es en ese sentido que aquí nosotros tenemos un mandato muy claro, preocuparnos también de esa estructura de equidad tributaria. Por lo tanto, que los más ricos paguen más impuestos de lo que pagan ahora. Básicamente yo te diría en forma muy concreta que los altos ingresos en Chile concurran, digamos, en una estructura tributaria y efectivamente paguen lo que corresponde. ¿Las empresas en Chile pueden pagar más impuestos, todas, las pequeñas, las medianas, las grandes? Mira, yo entiendo que todas las preguntas de una u otra manera traten de adelantar cuál es el diseño que uno está pensando respecto del tema de la reforma tributaria. Ni siquiera, sino que cuál es el diagnóstico sobre el sistema, a su juicio. Al diagnóstico, Mónica, también tenemos que conversarlo. ¿Cierto? No, así como cuando en el programa vamos a trabajar de una manera participativa, aquí también lo vamos a hacer en forma participativa. Vamos a buscar los distintos... Pero pregunto de otra forma, ¿están hasta el cuello las empresas con los impuestos o no? Me lo preguntas de una tercera manera y yo te lo contesto de una tercera forma. Entonces vamos con otro tema de las empresas, porque no me lo vas a contestar. Lo que tú quieres saber es cuál es la estructura tributaria en Chile respecto a las personas o las empresas y cuál es el nivel que podrían tener, si son altos o bajos. Y básicamente, digamos, nosotros, esas respuestas van a estar, te lo puedo asegurar. Y usted, sus principios económicos, ¿qué le dicen respecto a lo siguiente? Si las personas pagan distinto según sus ingresos, ¿no es posible que también las empresas paguen distinto según sus ingresos, que una pequeña empresa pague, incluso porcentualmente, tenga un porcentaje más bajo de pago de impuestos que una gran empresa? Mira, tú me estás invitando a buscar una cierta fórmula de estructura tributaria, tanto para personas como para empresas, en renta o en no renta. Son por ciento materias que vamos a tener que estudiar.
tanto en el nivel como en la estructura. Pero a nivel teórico, incluso pregunto, ¿eso es posible? ¿O la respuesta es que no, porque comienza la ilusión y no sé? La respuesta es bastante obvia, digamos, y uno puede encontrar distintos sistemas tributarios, digamos, en el mundo. Y es más, digamos, yéndose a aquellos sistemas tributarios que uno quisiera emular, digamos, que funcionan bien según las evaluaciones que ha hecho la OECD, multilaterales como el Fondo Mundial, uno puede encontrar de aquellos u otros. A mí lo que no me gustaría es entrar en ciertas definiciones, digamos, que básicamente vamos a llegar, digamos, con el equipo de trabajo. Hemos desarrollado hoy día un programa de trabajo, hemos desarrollado una metodología y te puedo asegurar, Mónica, que en el tiempo estas materias, digamos, las vamos a estar contestando. Sin adelantar las conclusiones, me imagino que sí se pueden adelantar los temas que ustedes van a estudiar, los temas que van a tratar, lo que les va a preocupar. Por ejemplo, ¿les preocupa que hoy las personas de mayores ingresos en Chile tributen más bien como empresas y no como personas individuales? ¿Ese es uno de los puntos en los cuales hay una recaudación tributaria que tal vez se pierde o no? Mira, lo que está muy claro es que básicamente nuestro sistema tributario hoy día genera una carga tributaria en las finanzas públicas. Uno podría decir que esa carga tributaria, cuando se le compara con otros países al mismo nivel de desarrollo que tenía hoy día, es, podríamos decir, bajo el promedio, y en algunas relaciones o años podríamos decir que baja. Y en ese sentido hay un espacio para generar, digamos, una mayor carga tributaria en este país y, por cierto, digamos, en lo que significa, digamos, lo que hemos dicho, digamos, enfrentando la desigualdad, manteniendo el crecimiento económico. Ahora, dicho lo anterior, también hay estudios, digamos, en Chile que demuestran cómo relativamente las tasas de las personas o las tasas de las empresas se pueden comparar, digamos, en otros países. Vamos a analizar esos estudios, vamos a analizar esa estructura y cuando lleguemos a algunas definiciones vamos a poder entrar, digamos, en terreno. Lo último al respecto, algo bastante genérico. Yo siento ser un invitado fome, pero hoy día, digamos, se ha presentado el equipo y básicamente yo entiendo las preguntas. Las preguntas tienen que ver con, básicamente, mire, ¿cuál va a ser la estructura? ¿Cuáles van a ser los niveles? ¿Cuánto usted va a recaudar? Lo que te puedo asegurar, de que van a asegurarte algo, Daniel, que cuando uno haga un diseño de reforma tributaria, y créeme, por el trabajo que he tenido, esas respuestas van a estar. Perfecto. Ahora, estamos hablando hasta ahora de que es importante también que los impuestos permitan mejorar la distribución del ingreso. Un impuesto como el IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo, ¿va a ser parte también de lo que se va a estudiar? Nosotros no tenemos ninguna limitación respecto, digamos, de lo que vamos a estudiar con la estructura tributaria. Ninguna. Tenemos criterios. Darle sustentabilidad a las políticas públicas. Hoy día, reforma estructural de la educación. Mira, es que me dejan un ejemplo bien concreto. A mí me tocó participar, digamos, en la reforma tributaria en la administración Bachelet 2006-2010. Y yo te digo lo siguiente, cuando pensábamos la reforma previsional, no la pensábamos solamente por una administración, la pensábamos las próximas 4 décadas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Una ley de responsabilidad fiscal en el año 2006 que generó fondos soberanos, generó un fondo de reserva de pensiones, que todos los años el gobierno está obligado a colocar al menos 0,2 puntos del PIB, es decir, un poco más de 500 millones de dólares. Es decir, generamos la responsabilidad con la ciudadanía, que fue una política, ser responsable con la ciudadanía en términos de darle sustentabilidad fiscal. Y en ese sentido, pensar en la reforma tributaria hoy día tiene ese objetivo. ¿Han conversado ya algo de esta reforma tributaria con los empresarios? ¿Con algunos de ellos? No. Mira, hoy día lo que ha ocurrido, la presidenta ha formado el equipo, lo ha explicado, lo ha presentado, digamos, al país. Hemos tenido después de eso una reunión de trabajo, estamos armando, digamos, ese programa de trabajo y la metodología y básicamente vamos a tener las 3 dimensiones. Vamos a estar escuchando a la ciudadanía, vamos a estar escuchando a los expertos y, por cierto, vamos a estar escuchando los insumos. ¿Los empresarios son parte de la ciudadanía a la que hay que escuchar también? Todos son bienvenidos. ¿También los empresarios? Todos son bienvenidos. Ahora, ¿qué tan importante o qué tanto pesa la opinión de los empresarios en esta escucha para ver cómo se modifica la estructura tributaria? Te lo reitero, Mónica, vamos a escuchar a la ciudadanía, a los expertos y al mundo político. Y tanto como expertos como mundo político estarán todos los que quieran participar. Otra. ¿Cuánto pesan? ¿Pesa igual que cualquier ciudadano? ¿Pesan igual que los trabajadores la opinión de los empresarios? Te lo orientaría de la siguiente manera. Todas las opiniones van a ser bienvenidas y todas van a ser valoradas en su similar dimensión. Señor Arenas, el próximo gobierno, el próximo presidente o presidenta, sea quien sea, ¿va a recibir un país económicamente ordenado, una casa en orden?
Mira, déjame decirte lo siguiente. Te voy a dar una sola pincelada, digamos, no sé cuántos minutos tenemos más, digamos. ¿Ah? Siempre hay poco en la televisión. Pero hablemos de la parte, digamos, de la política fiscal. ¿Ah? Las noticias dicen que esta administración, la próxima administración va a heredar de esta administración un déficit estructural. Un déficit estructural que esta administración lo estima, digamos, en menos un punto del PIB. Y, para hablar en castellano, un punto del PIB son 2.700 millones de dólares. 2.700 millones de dólares que hoy día en el presupuesto están financiados, pero están financiados con ingresos que son transitorios, que no son permanentes. Déjeme decirle que ese es un desequilibrio, eso no es sustentable. ¿Y usted qué nota le pone a la administración económica de este gobierno? De 1 a 7. Me lo han consultado, Mónica, en otras oportunidades. Cuando ellos hicieron el ajuste tributario del año pasado, yo efectivamente, digamos, dije que allí, digamos, el Ministerio de Hacienda había reprobado. Y lo dije básicamente porque justamente entendía que se estaba erodando. ¿Con cuánto lo reprueba el ministro de Hacienda? Porque se puede reprobar. Mire, basta, digamos, cuando uno en examen se le dan aprobado o reprobado, ¿no? La ciudadanía entiende. Vamos a hacer una pequeña pausa que nos están pidiendo y vamos a regresar con la entrevista. Seguimos conversando con Alberto Arenas aquí en Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver no solamente con la conducción económica, sino con el estado de la economía. ¿Es correcto decir que el próximo gobierno va a recibir una economía mejor que la que dejó el gobierno anterior? En términos de crecimiento, de empleo, etcétera. No, mira, Daniel, déjame decirte eso, y lo hemos escuchado en otras oportunidades, es una caricatura. Y te lo quiero explicar de la siguiente manera. Hay un personaje de gobierno que llegó a decir de que la administración anterior no había crecido. Es decir, básicamente, digamos, los números publicados, digamos, por el Banco Central de Chile, ahí están. Se refiere al último año, entiendo yo, al último año de la No, habló de la administración. Okay. Habló de la administración. Y eso está en televisión, digamos, y eso entiendo que es la historia. Solo para recordarte, digamos, cuando uno hace comparaciones, macroeconómicamente hablando, tiene que controlar por básicamente, digamos, ciertas estacionalidades, digámoslo de otra manera. La crisis internacional que afectó desde el segundo semestre, digamos, el 2008 y todo el 2009 en Chile, es imposible comparar periodos, digamos, cuando tú no tienes esa crisis. Cualquiera persona en Chile o comparar dos países, digamos, limpiaría las series para hacerlo. Cuando nosotros, por ejemplo, no tuvimos crisis en el año 2006 y el 2007, según el Banco Central, digamos, crecimos, digamos, la economía chilena creció en el promedio de los últimos 20 años, muy similar a lo que ha pasado, digamos, en los últimos 3 en Chile. Esas son las estadísticas del Banco Central de Chile. El desempleo era más alto. Ahora, déjame decir. Entonces, la pregunta que hay que hacerse ahí desde la macroeconomía es si hoy día, digamos, el crecimiento económico que se está teniendo es sustentable. Y yo diría, al menos, digamos, que hay dos preguntas que hacerse en los próximos meses respecto, digamos, de esa macroeconomía que nos viene, digamos, al 2014. Y la primera que se hace desde la macroeconomía es que cuando tú tienes una demanda agregada creciendo sobre el producto, 2010, 2011, 2012, proyectada el 2012 también creciendo sobre el producto, déjame decirte, ese escenario, digamos, no sustentable. Y básicamente cuando otro elemento macroeconómico uno lo tiene, cuando tú, por ejemplo, Mónica, ves qué pasa con el crecimiento de tendencia, es decir, ¿ha cambiado sustantivamente el crecimiento de tendencial de largo plazo de la economía chilena? No. Y la respuesta es significativa. No. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no ha crecido la economía en los últimos 3 años? Ha crecido. La pregunta que tenemos que hacer, ¿no?, es cuáles son las bases de ese crecimiento y si es sustentable en el tiempo, en términos que la demanda agregada en el país sea constantemente superior al producto. Yo te puedo asegurar, digamos, que ese no es un tema de equilibrio. O sea, ¿usted no diría que este gobierno deja la economía mejor que lo dejó el gobierno de Bachelet? Mónica, es una tautología, la crisis más grande que ocurrió. De otra forma, ¿usted no diría que este gobierno ha manejado las condiciones económicas que le han tocado mejor que lo que manejó sus propias condiciones económicas el gobierno de Bachelet? Yo quiero ser tajante. Si este gobierno mantiene, digamos, lo que ha dicho, que va a dejar un déficit estructural de menos un punto del PIB, clarísimo. Segundo, te diría, va a dejar, digamos, de una otra manera con su política macroeconómica, un déficit en cuenta corriente, digamos, estimado por el Banco Central de menos 4,6 puntos del PIB. Yo te diría, hay cosas buenas,
pero hay cosas también donde preocuparse. Y dentro de las cosas buenas, ¿usted no reconoce, por ejemplo, el empleo? Mónica, y por tanto, Mónica, lo único que estoy diciendo no es que no desconozca de que hay un crecimiento económico y todos queremos que sea sustentable. Y la pregunta que estoy haciendo desde la macroeconomía es que hay que estudiar muy finamente cómo se hace sustentable eso en el tiempo. Okay. Y esa pregunta, a mi juicio, desde la macroeconomía, sigue abierta. Ahora, ¿usted reconoce como un punto positivo del manejo económico de este gobierno la generación de empleo? La generación de empleo siempre va a ser bienvenida. La pregunta que luego tenemos que hacernos es cuál es la calidad de los empleos que se están generando, en qué sectores se están generando. ¿Qué responde usted? No, a mí me responde solamente las cifras que entrega la propia administración y la entrega al Instituto Nacional de Estadística, que básicamente, digamos, hay un sostenido crecimiento en los empleos, hay una baja del desempleo, pero esos empleos que se generan en general no son de calidad. ¿Y hay mérito del gobierno en la baja tasa de desempleo o es sencillamente debido a un ciclo económico? Mira, a todos nos alegra que el desempleo baje. Esa no es la materia. La materia que ustedes me están consultando es que ustedes están recibiendo un país en auge, en jauja. Lo que yo estoy diciendo es que si este país se recibe con un déficit estructural de menos 1 punto del PIB y adicionalmente en una situación macroeconómica donde la demanda agregada sigue creciendo sobre el producto, macroeconómicamente estamos hablando de un país que no está en equilibrio. Y macroeconómicamente, un gobierno que recibe un país y una economía en esas condiciones, ¿qué tiene que hacer para volver a encontrar el equilibrio? Bueno, mira, eso lo vamos a trabajar, por cierto, pero digamos. Se les va a ir parte de la plata. No estoy diciendo que eso lo vamos, se les va a ir plata parte de la reforma tributaria. En eso digo yo, lo vamos a trabajar, entre otras cosas, digamos, en el programa. ¿Y en la reforma tributaria se le podría ir plata en eso, no? Lo vamos a trabajar en el programa, lo vamos a trabajar en el equipo tributario, lo vamos a trabajar en el programa económico de nuestra campaña. Pero es parte de lo que un futuro gobierno, yo un les dije futuro que me ministro de invitaran Hacienda, más sea adelante. quien sea, un futuro ministro sea quien sea, es parte de cuáles van a tener que ser sus preocupaciones. Yo les dije que me invitaran más adelante, que podríamos conversar de más cosas, pero veamos si nos puede responder esto. A su juicio. En todo caso, creo que les he contestado bastante más de lo que ustedes esperaban. A su juicio, nosotros siempre queremos más. A su juicio, ¿cuál es el rol, a su juicio, que debe tener en un gobierno un ministro de Hacienda? Bueno, básicamente, y esto lo puedo ver, digamos, por muchos años que estuve en el Ministerio de Hacienda, digamos, y con todos los ministros de Hacienda que hubo desde el año 90, digamos, al 2010, estar, digamos, al mando de la Hacienda Pública es una responsabilidad institucional del país mayor. Y yo creo que hay una de las materias muy, muy importantes que de una u otra forma, digamos, vela el Ministerio de Hacienda. Además de la institucionalidad transversal, digamos, en el Estado, tiene que ver con materias que tienen que ver con la responsabilidad fiscal. Y si tú me permitieras a mí, Mónica, decir, yo creo que Chile debe retomar el camino de la sustentabilidad fiscal. ¿Debe ser el que corta el queque en las reformas después de la presidenta o presidente? Debe ser el que vela por una sustentabilidad de las políticas públicas para hacer realidad el programa de gobierno. ¿Cómo recibe usted, hablando de ministros de Hacienda, ahora de ex ministro de Hacienda, actual precandidato, cómo recibe usted las críticas que ha hecho Andrés Velasco y los emplazamientos también que ha realizado? Usted trabajó estrechamente con él. Me quedo con las declaraciones de Andrés que entiendo hoy día, cuando escuchó los mensajes de la presidenta sobre la reforma tributaria, en términos de que hablaba básicamente de la sustentabilidad de las políticas públicas, hablaba de que se necesitan ingresos permanentes cuando uno compromete, digamos, recursos fiscales. ¿Nunca pensó apoyarlo a él en su candidatura? Estuve con la presidenta y estoy con la presidenta. O sea, ¿nunca pensó apoyar a Velasco? Estuve con la presidenta y con mucha decisión te digo, estoy con la presidenta. Y en el tema de la responsabilidad fiscal, ¿diría usted que Andrés Velasco fue un ministro ejemplar, un ministro de Hacienda que es un ejemplo a seguir? Estoy con la presidenta y estaré con la presidenta. Y en ese sentido, y en ese sentido, digamos, así como Claudio Rego, así como como el senador Gómez, así como el candidato independiente Andrés Velasco, van a estar en la primaria con la presidenta. Quien les habla, digamos, el jefe del programa, está con la presidenta y espera, digamos, que la presidenta, digamos, salga triunfadora de esa primaria. Pero puede reconocer que el expresidente tuvo un buen ministro de Hacienda, ¿no? Mire, déjame decirle una cosa, creo que tuvo un excelente ministro de Hacienda. Okay. Muchas gracias, Alberto Arenas, y lo dejamos invitado desde ya, porque más adelante nos va a poder contar más cosas acerca del trabajo que están haciendo en el equipo programático. Muchas gracias. Hasta luego.